Segundo bloque de hoy nos toca y nos subimos al avión y viajamos imaginariamente hasta Ucrania, Lina. Sí, no quisiera viajar hasta Ucrania. No sé si es un igual buen en este momento, pero viajemos. No, desafortunadamente. Bueno, quedémonos acá mejor. Sí, o mejor sea, vos acá. nos contaste de acá. Desde acá lo contamos y lo analizamos. Bueno, hoy fue una jornada cargadísima de información, luego de la decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de estas dos repúblicas ubicadas al este de Ucrania, dentro del territorio ucraniano. Bueno, llegaron las sanciones de Occidente, ¿no? Las sanciones de Estados Unidos y de Alemania. Pero vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo y vamos a contarte cuál fue la génesis de este conflicto. Todo comienza en la década de los 90, luego de la disolución de la Unión Soviética, con la expansión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización militar liderada por Estados Unidos, junto a Europa continental, Europa occidental, su expansión hacia el este, hacia las ex repúblicas soviéticas que están limítrofes con Rusia. Entonces se fueron expandiendo primero Polonia, luego las repúblicas bálticas, y bueno, y Ucrania nunca llegó a incorporarse a la OTAN, pero siempre desde el 97 hasta el día de la fecha coqueteó con la posibilidad de ingresar a la OTAN. Claro, bueno, ¿y qué permaneció ahí? ¿Como un estado que neutral? Sí, un estado independiente que no tenía ninguna afiliación militar con alguna organización internacional. Que para Rusia era un estado fundamental, ¿por qué? Porque no solo porque comparte fronteras, sino porque las fronteras están a 500 kilómetros de la capital rusa, Moscú, y porque Ucrania históricamente es como la cuna de la Iglesia Ortodoxa rusa. Tiene una importancia religiosa y cultural muy importante para Rusia. Siempre se dice que Rusia no puede ser un imperio si no tiene Ucrania. Bueno, en 2014 sucedió un hecho fundamental que es una revuelta popular en Ucrania contra el presidente de ese entonces, Yanukovych, que era un presidente prorruso, amigo o aliado de Putin. Se llamó Euromaidan esa revuelta popular. Y es la génesis del conflicto porque a partir de esa rebelión que cae el presidente y bueno, asume un presidente prooccidental, lo que sucede es que Putin toma represalias y anexiona Crimea. Se queda con la península de Crimea, que era parte de Ucrania, como castigo hacia Ucrania por coquetear con la OTAN y alejarse de Rusia. Bueno, ¿qué sucede ahora? Ahora, en 2022, Putin da un paso más y reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk, que son dos repúblicas ubicadas al este de Ucrania, donde vive una mayoría prorrusa de la población y donde hay una importante cantidad de industrias y de poderío económico. Ayer decía nuestro invitado el carbón, que es fundamental para la economía ucraniana. Bueno, esas dos repúblicas que Putin está reconociendo ahora, que vemos en el mapa y en el wall, Lugansk y Donetsk, son repúblicas que son importantísimas para Rusia, pero también para Ucrania. ¿Por qué para Ucrania? Porque Putin está castigando a Ucrania por coquetear con la OTAN y el castigo es desmembrar su territorio. Claro, yo te quiero hacer una pregunta ahí, que hablábamos hoy respecto a todos los que estamos ajenos a este conflicto, como cómo lo bajamos a tierra para entenderlo. ¿Por qué Putin se cree o tiene, como lo dijo Biden, ¿no? ¿Por qué cree que tiene ese potencial o esa capacidad de declararlas independientes a estas dos? Bueno, Ucrania forma parte, si se quiere, del patio trasero de Rusia, ¿no? Claro. Es una zona de seguridad, un perímetro de seguridad muy importante para Rusia y lo que siente Rusia es que Estados Unidos y Occidente se está metiendo en su patio trasero, claro. Por eso hace esto. Claro. Pero bueno, para entender un poco más de esto vamos a hablar con un especialista, Juan Bataleme, que es analista internacional y es profesor de Relaciones Internacionales de la UCEMA. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por la invitación, Lina. Buenas noches para vos también. Buenas noches. Gracias. En estos días de turbulencia. Así es, de turbulencia y muchos análisis que muchos de ellos no fueron muy atinados en el día de la fecha. Te quería preguntar, Juan, ¿cuál es tu evaluación de las sanciones que Estados Unidos y Europa le impuso hoy a Rusia? En principio es lo que entiendo Rusia puede tolerar. Creo que una de las cuestiones que más se va a discutir mañana es cuán atinadas o no han sido estas sanciones. En primer lugar, porque la espalda económica de Rusia, aunque parezca muy lejana de la norteamericana o inclusive de la China, sigue siendo una espalda muy importante y gran parte de la estructura de negocios de Rusia ha ido mutando desde Europa hacia Asia, ¿no? Especialmente hacia China. Las sanciones eran lo mejor que podían hacer como para marcarle un poco
la cancha, si me permitís, a Rusia en tanto y en cuanto no cruce una línea roja que ya no sabemos cuál es esa línea roja, porque en principio el reconocimiento de estas dos repúblicas separatistas habilita a Rusia a penetrar eventualmente en el territorio y jugar el juego de la estabilización. Penetración que viene haciendo en un periodo histórico, como vos bien sabés, desde Osetia o Georgia en adelante, hasta muy recientemente en Kazajstán, donde metió una fuerza de lo que ellos llaman pacificadores, ¿no? Peacekeeper, que son cascos verdes, no cascos azules. Creo que las sanciones son la forma de decirle a Ucrania que hay cierto grado de compromiso de la OTAN y de Occidente de no dejarla sola, pero esto también acelera, el eje Moscú-Beijing, ¿no? En principio lo que podemos señalar es eso. Juan, una de las sanciones, una de las medidas fue el anuncio de Alemania de que suspende la construcción y el proyecto del Nord Stream 2, que es un gasoducto gigante que va a conectar Rusia con Europa continental. Te quería preguntar ahí cómo juega el gas en el conflicto y si Estados Unidos se beneficia de esa decisión de Alemania porque le permite exportar a Europa gas natural licuado. Para poder hacer eso Alemania, lo que primero tuvo que hacer es reasegurarse la provisión de gas vía Estados Unidos, que fue lo que estuvimos viendo en las últimas 2 semanas, con grandes movimientos de buques de liquidificación desde los Estados Unidos, desde Medio Oriente hacia Europa. En este sentido, no es que suspende, lo congela como para poner más presión, porque claro, uno decía, salió un artículo muy fuerte en el Wall Street Journal hace 4 días atrás, que decían que Alemania ya no podía ser considerado un aliado de Occidente. Un gobierno relativamente nuevo, que no tiene la prestancia en victoria que tiene detrás el gobierno de Angela Merkel, tenía que dar un reaseguro, dio ese reaseguro, hay que ver cuánto tiempo lo puede sostener. El otro dato es que así como nosotros vamos de a poquito entrando en el invierno, los europeos de a poquito entran en su primavera y en un verano, eso también quita esa presión del gas, de los inviernos crudos que tienen, pero por otro lado, recordemos que desde el año 2011 en adelante Rusia le asegura por líneas de comunicación terrestre interna la provisión de gas y de petróleo a China, con lo cual le quita la presión energética a China y eso los une cada vez más. Y en cierto sentido le da un margen de maniobra, le da el cash flow, le da los recursos económicos que Rusia necesita para poder actuar activamente y actuar asertivamente como lo está haciendo en este momento. Por eso digo que las sanciones, que además no se aplican sobre el país, sino que se aplican sobre lo que podríamos llamar la oligarquía rusa, como lo presentan en Occidente los oligarcas rusos. Recordemos que gran parte de esas fortunas se fueron creando desde 1999 en adelante, cuando Putin llega al poder, impone ese orden y crea esa oligarquía dependiente de él. ¿Los afecta? Sí, los afecta, pero los intereses y las lealtades que Putin ha generado dentro del Kremlin son muy amplias y que creo y entiendo están dispuestas a sostener este esfuerzo en pos de esta reconstitución de la esfera de influencia de Rusia. Nos puede gustar más o menos esta idea de esfera de influencia, pero es eso. Claro, Juan, y respecto a estas sanciones económicas y conociendo vos un poco, ¿no?, sobre la historia, ¿cuál pensás que va a ser en este caso la reacción de Putin? ¿Algo más reacción o bueno, doy un pasito para atrás? No tiene por qué, todavía no está claro acá hoy en Argentina y leyendo los medios internacionales, todavía no está claro de que Putin haya ingresado con fuerza a la región del Donetsk y a la región de Luhansk. Uno puede decir que Rusia está en esas regiones ya desde el 2014, como bien señalaban ustedes, con eso que se llamaban los Little Green Men, ¿no? los militares no identificados. Lo que ha demostrado Putin desde que logra reconstruir el músculo militar de Rusia y lo logra readaptar, es que no ha sido un hombre de pegar grandes volantazos o de dar grandes marchas atrás. Putin entiende muy bien el juego del hecho consumado y entiende el juego de que una vez que se mueve,
se hace fuerte en la posición que se mueve. Si lo que sucedió en estos días, entre ayer y hoy, fue la penetración de Rusia en esa zona, lo que vamos a ver es un movimiento de consolidación de fuerza y a partir de ahí empezar a negociar con un nuevo estatus. Claro. Es un realista en el sentido geopolítico de la palabra. No tiene por qué retroceder porque justamente lo que él entiende que es el lenguaje de los grandes poderes, del cual nosotros no compartimos, es un lenguaje de fuerza, es un lenguaje muy, muy táctico y de saber cuándo maniobrar y cómo maniobrar, y si hay que maniobrar que no parezca un repliegue. Y yo sé que me estoy extendiendo, pero quiero poner este ejemplo. Muchos pensaron que en la crisis de los misiles de Cuba, Khrushchev había reculado y se había replegado. En realidad Khrushchev había negociado el retiro de los misiles Titán de Turquía y él negoció el repliegue de los misiles de corto alcance de Cuba. Así que ojo con eso, porque los grandes poderes maniobran no en términos de repliegues o no repliegues, sino de ajustes estratégicos. Juan, recién contaba que la génesis de este conflicto es la expansión hacia el este de la OTAN allí por los 90. Hay cierta desmesura tal vez de Estados Unidos, del momento unipolar. Rusia reacciona ahora con Putin. ¿Cómo te parece a vos que se está comportando China en este conflicto? Y si está mirando este conflicto con la lupa de Taiwán y su propia reivindicación en Taiwán. Dos cosas. Primero, los estados son maximizadores de oportunidad, diría un autor que hemos leído y compartido alguna vez en la universidad. En ese sentido, para China es una oportunidad magistral. Primero porque venía de un alto grado de presión con la administración Trump y que se mantiene con la administración Biden, aunque fuera de esta línea, por toda la región, por todos los reacomodamientos que se están dando en el Asia-Pacífico. La actitud de la administración Biden, ¿sí?, demócrata en general hacia Rusia, es de alto grado de desconfianza. Sobre todo porque el experimento de construcción de confianza demócrata que representó Bill Clinton fracasó. O sea, se expandieron a la OTAN y siempre le tendieron una mano entre institucionalista y ver si las reformas democráticas en Rusia tenían algún lugar, que se terminaron cuando Yeltsin, allá lejos hace tiempo, decidió con tanques bombardear la Duma y terminar el experimento de rebelión de la Duma, ¿no? Esa es la clase de espíritu democrático que tiene Rusia. En ese sentido, lo que China ve es una oportunidad. ¿Ve una oportunidad para qué? Para acercarse más a Rusia, para fortalecer los lazos, para evitar la desconfianza tradicional que se tienen dos grandes poderes terrestres. Recordemos que son dos grandes masas continentales donde manda el ejército. Ahí el ejército pesa muchísimo en la cosmovisión de la visión del mundo de uno y de otro, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos no está en su mejor momento. Habría que revisar un poquito lo que hizo Kissinger y Nixon, ya que hace poquitos días se cumplió la visita famosa de Nixon a Mao y que dio vuelta el triángulo invertido. Bueno, la opción la tuvo Estados Unidos, tal vez con Trump, no lo logró hacer, mucha desconfianza entre los Estados Unidos y Rusia, y ahora pareciera que Estados Unidos está empujando a tener una coordinación de contrabalance de dos potencias continentales, en el caso de China asiática y en el caso de Rusia euroasiática. No es un dato menor. Juan, te llevo un poco a la política exterior argentina. Hoy hubo un comunicado de Cancillería en relación a la crisis en Ucrania, en el cual, bueno, llama al diálogo, a resolver el conflicto mediante el diálogo. Y también hubo luego un tuit del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y si pones en espejo los dos textos, hay un concepto que está en la declaración de Larreta que no está en el de Cancillería, que es el principio de integridad territorial. Teniendo en cuenta la importancia que tiene ese concepto en la reivindicación argentina de Malvinas, te quería preguntar si Argentina o si la Cancillería argentina se hizo un gol en contra en no incluirlo en su comunicado. A ver, el que está en el Poder Ejecutivo tiene la obligación de ser lo más diplomático posible y eso incluye la comunicación externa. La comunicación externa en definitiva es leída por los embajadores, por nosotros, analistas, comentadores, etc. Acá yo lo que me permitiría hacer es ver cuáles han sido las líneas de comunicación
que salen fuera del ámbito público. Por supuesto que es mejor para nosotros y para nuestra tradición reafirmar el derecho de integridad territorial. Sin embargo, la Argentina acompañó en su momento lo que fue el proceso de separación en Yugoslavia, de Kosovo, en Serbia. De hecho, tuvimos ahí pacificadores una vez que las Naciones Unidas habilitó la misión de paz hacia Kosovo. En la tradición, a nosotros nos conviene hablar bajo, hablar claro con todas las capitales que nos consulten, pero respetar el principio como vos bien decías, de integridad territorial. Así que no lo pondría en términos de gol en contra. Las declaraciones grandilocuentes a un país como la Argentina, tan alejado de ese conflicto, no le suman ni le restan, y solamente da pasto para crear ruido en una esfera de información ya altamente cargada. Buenísimo. Juan, te agradecemos este testimonio, me parece que quedó claro, muy didáctica tu explicación. Te vamos a invitar algún otro día para que vengas al piso y te mandamos un fuerte abrazo. Será un placer. Será un placer. Gracias, Lina. Gracias a vos, Leandro. Un placer como siempre. Que estés bien, Juan. Chao, hasta luego. Bueno, la verdad que el conflicto de Ucrania va a seguir en agenda, Lina, en los próximos días, lo vamos a seguir evaluando, pero nos parecía que era el momento para retomarlo por las sanciones de Occidente. Hoy se pronunciaron todos, además, ¿no? Todos. Cancillería, Horacio Rodríguez Larreta, también la oposición, Patricia Bullrich, la titular del PRO, y Gerardo Morales, también de la UCR. ¿Qué dijeron ellos? Ellos en esta mesa federal donde se reunieron, si bien trataron otro tipo de temas, en la conferencia de prensa la primera declaración que dieron fue que el gobierno, por favor, tome una postura sobre esta decisión de Rusia invadir Ucrania. Y Gerardo Morales dijo también algo que nos pareció bastante interesante, y es que el gobierno no puede ser cómplice de una inminente guerra que se pueda dar en este territorio. Así que todos hablando hoy alrededor de este conflicto. Sí, vos fijate, Lina, que es muy interesante ver quiénes son los que se pronuncian, tanto del oficialismo como de la oposición, porque cuando un dirigente, por ejemplo, Larreta, que es un alcalde, un intendente, claro, habla de política exterior, es porque detrás tiene un proyecto presidencial o una aspiración presidencial. Si un intendente de una ciudad no hablaría de algo que está sucediendo en Europa, en Ucrania o en Rusia. Y también es interesante ver que Patricia Bullrich, que también tiene esa ambición, y Gerardo Morales, que también integra la oposición y tiene aspiraciones presidenciales, bueno, se posicionan de una particular forma, como dejando sentada cuál sería su mirada sobre el mundo, ¿no? Claro, o sea, tenemos una Patricia Bullrich que hace referencia a Rusia invadiendo Ucrania, tenemos un gobierno que hace referencia a través de un comunicado de Cancillería respecto a, bueno, que las diferentes partes involucradas lleguen a una decisión diplomática, y también, bueno, la misma línea el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Ahora en un ratito, Lina, te comprometo, nos vamos a una pausa, pero cuando volvemos te comprometo a que me cuentes las otras cosas que se hablaron en esa reunión de la oposición, en la mesa federal de la oposición, y enseguida volvemos. Quédate ahí porque Lina ahora nos cuenta todo lo que sucedió esta tarde.